Bienvenidos a Confrontando la Historia, su programa científico investigativo. Por primera vez en más de 2000 años, el mundo está siendo expuesto a una ciencia, a una explicación que está desenmascarando el engaño en que la religión ha mantenido al mundo por siglos. Usted será hoy testigo de una exposición de evidencias irrefutables que lo llevarán necesariamente a confrontar la historia. En este programa se aclararán preguntas que la humanidad se ha hecho por miles de años, pero que solamente Dios, en su manifestación de hombre aquí en la tierra, podría expresar y aclarar a todas las naciones. En este programa se estarán aclarando preguntas tales como: ¿es la religión verdaderamente el opio de los pueblos? ¿Quiénes son los ministros de Satanás que menciona la Biblia? ¿Son acaso los mismos líderes religiosos? ¿Fue la Inquisición una prueba contundente de cómo la religión y su primer papa, el apóstol Pedro, obligaban a judaizar? ¿Quitó verdaderamente el Cordero de Dios el pecado del mundo, pero las religiones persisten en negarlo por intereses económicos y políticos? ¿Es el diablo un personaje que fue destruido hace 2000 años, pero se engañó a la iglesia encubriéndole esta gran verdad? ¿Qué del llamado celibato, infierno, las llamadas indulgencias, el arrepentimiento y confesión de pecados? ¿Son también mentiras disfrazadas de verdades para esclavizar así a la iglesia? Usted será testigo de la explicación a esta y muchas más inquietudes, con toda la evidencia científica, histórica y bíblica. En el programa de hoy estaremos tratando el tema: ¿por qué persiste la religión en presentar la existencia actual del pecado, ocultando al mundo que el Cordero de Dios sí quitó el pecado de la tierra hace 2000 años en la cruz del Calvario? Comencemos entonces siendo testigos de esta evidencia histórica científica. Veamos. Comenzando con la evidencia histórica, es importante anotar que el libro de Zacarías, el profeta, escrito en el año 520 a.C., menciona en el capítulo 3, verso 9: dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Este libro forma parte de la evidencia histórica y bíblica y deja ver claramente que así como el pecado entró al mundo en un día también saldría. Continuemos entonces con el último de los profetas, llamado Juan el Bautista, quien al ver a Jesús de Nazaret expresó en el libro histórico de Juan, escrito a finales del primer siglo, capítulo 1, verso 29: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero del Señor, quien toma sobre sí los pecados del mundo. Esta evidencia confirma lo antes expresado por el profeta Zacarías y es otro fundamento irrefutable de esta gran verdad. Veamos entonces cómo el apóstol Pablo, conocedor de la escritura bíblica y quien recibió por revelación de Jesucristo el evangelio de la incircuncisión, expresa claramente en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es interesante ver cómo la historia menciona en Zacarías, quitará el pecado. En el libro histórico de Juan, el Cordero que quita el pecado. Y en Hebreos 9:26, quitó el pecado de la tierra para siempre. Sin embargo, así como es clara la evidencia bíblica e histórica de que el Cordero sí quitó el pecado del mundo, también la historia deja ver que hubo hombres malos y perversos que no obedecieron al Evangelio. De hecho, el apóstol Pablo lo profetizó lo que ocurriría después de su muerte. En el libro histórico de los Hechos, capítulo 20, versos 29 y 30, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pues esa profecía se cumplió. Se levantaron hombres malos y perversos que no perdonaron a la iglesia y la presentan aún en pecado. Por ejemplo, veamos qué dice el famoso apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como si no hubiese ocurrido nada en la cruz. De hecho, el llamado primer papa, el apóstol Pedro, invita a la iglesia a arrepentimiento con esa misma mala intención de ocultar lo que sucedió en la cruz. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos así cómo Pedro, Juan, Santiago y los demás apóstoles siempre se opusieron al verdadero evangelio que Cristo resucitado le había revelado a Pablo. Es así como el mundo entero entró en una etapa de apostasía y falsedad, llegando estas falsas enseñanzas a Roma, surgiendo así un falso papado, y llegando esta doctrina de demonios a nuestros países. Es así como en 1517 Martín Lutero levanta su voz al ver la corrupción del catolicismo, quien comenzó a criticar la situación en la que se encontraba la Iglesia Católica. Lutero protestaba por la frivolidad en la que vivía gran parte del clero, especialmente las altas jerarquías, como había podido contemplar durante una visita a Roma en 1510. Y también el que las bulas eclesiásticas, documentos que teóricamente concedían indulgencias a los creyentes por los pecados cometidos, fueran objeto de un tráfico puramente mercantil. En 1517 aparece en escena un monje dominico llamado Tetzel, predicador de las indulgencias. Por medio de la compra de indulgencias, según la enseñanza tradicional, se libraba a las almas recluidas en el purgatorio de los tormentos del mismo. Martín Lutero, enfurecido, ya que se dio cuenta que el dinero obtenido por este medio sería invertido en la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Conforme a la doctrina de la Iglesia Católica, indulgencia es la remisión de las penas temporales de los pecados, que después del perdón obtenido por medio de la penitencia, queda todavía que expiar, ya sea en la tierra o en el purgatorio. Según el escritor e investigador español Pepe Rodríguez, en 1517 entra en escena el Papa León X, quien estipuló la llamada taxa Camari.
que era la tarifa promulgada con el fin de vender indulgencias a todos cuantos pudiesen pagar. Este punto, según el escritor e investigador Pepe Rodríguez, es uno de los puntos culminantes de la corrupción humana. Entre estas tarifas encontramos el eclesiástico que incurriere en pecado carnal, ya sea con monjas, con primas o sobrinas u otra mujer cualquiera, será absuelto mediante el pago de 67 libras. Según el eclesiástico, además del pecado de fornicación, pidiese ser absuelto del pecado o de bestialidad, debe pagar 219 libras. El sacerdote que violase a una virgen pagará 2 libras. Los sacerdotes que quisieran vivir en concubinato con sus parientes pagarán 76 libras. Para todo pecado de lujuria cometido por un laico, la absolución costará 27 libras. El eclesiástico que cometiese pecado contra niños, contra bestias y no contra mujer, solamente pagará 131 libras. Aunque sabemos que Martín Lutero protestó contra la corrupción que pudo ver en el catolicismo y quiso establecer una reforma, no logró reformar nada, ya que todo sistema protestante está igual al sistema católico actual. Están bajo los rudimentos de una doctrina que ya dejó de ser y que Cristo vino a ponerle fin en la cruz. Ellos ya no bautizan en agua bendita, pero lo hacen en ríos o en piscinas. Ya no toman la mal llamada Eucaristía, o sea, la hostia, pero toman la cena, un trozo de pan y una copa de vino, y juzgan a los que no lo hacen. Quiere decir que el sistema protestante está igual a todo sistema religioso en la actualidad, viviendo por mandamientos y por doctrinas para la carne, cosas que ya no están vigentes en el pacto de la gracia. Pues bien, después de que usted ha sido expuesto a esta evidencia, estudios científicos, bíblicos e históricos, en que muestran que Jesucristo sí quitó el pecado de la tierra hace 2000 años, la llamada Iglesia lo sigue negando. Y hoy se levanta un pueblo poderoso y entendido en la verdad del Evangelio para protestar en contra del engaño de la religión. Y así como lo hizo Jesús de Nazaret, viendo la mercadería que los sacerdotes hacían con el pueblo. En Mateo 21, versos 12 y 13 dice: y Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pues bien, por 2000 años se ha hecho esto de la iglesia, una cueva de ladrones. Bien, después de haber sido testigos de esta irrefutable evidencia histórica y científica, podemos observar cómo Jesús, en los días de su carne, Jesús de Nazaret, entró al templo, volcó aquellas mesas y con celo, con autoridad, les refutó, les confrontó a aquellos religiosos, diciéndoles: ustedes han hecho mi casa cueva de ladrones. Pues la historia se repite. Jesús, ahora no como Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre, Dios mismo en su última manifestación, tal como lo profetizó el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, cuando dijo, hablando de la venida del Señor, la segunda llegada del Señor, dijo: no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y así ha sido, hasta que Pablo murió, se manifestó la apostasía por 2000 años,
Veamos entonces algunos apartes de lo que son las conferencias internacionales de Jesucristo hombre. El pecado entró y estuvo miles de años, pero ahora salió para no regresar. Salió para siempre. Porque el que lo quitó se lo llevó. Por eso es que Él viene por segunda vez sin relación con Él, porque no está. Ahora vete, pregúntale al Papa, señor Papa, con todo el respeto, ¿dónde está el pecado? Me dice, ay, mi hijo, tenemos que confesarnos, tenemos que ir a misa los domingos, porque hay almas en pecado. Dice, pero ¿y él no salió? Bueno, para mí, dice que salió, pero a mí me está que está aquí. Y entonces yo estoy buscando a alguien que me diga la verdad. Yo voy donde el luterano y yo le digo, mire, el pecado entró, sí, entró por Adán. ¿Y qué hizo Jesucristo? Ah, Jesucristo se lo llevó. ¿Y dónde está el pecado? Dice, bueno, el pecado está en la congregación mía el domingo. Y tú vas donde el cura y dice, ¿qué es esa caseta? Dice, eso es un confesionario. ¿De qué? Pues para confesarse. ¿Confesar qué? Pues confesar los pecados del pueblo. Me dice, pero si es que el pecado salió, no está. Y dice, bueno, eso es lo que dice la Biblia, pero a mí me está que está. Dice, pero ¿y por qué está? Porque yo no me he renovado. Y el fin de la ley es Cristo. Y el pecado sin la ley está muerto. Por lo tanto, no hay pecado. Entonces yo no estoy tratando de faltarle el respeto a los pastores y no es eso, porque es diciéndole que algo ha sucedido que comenzó en Roma, y eso es lo que está haciendo todas las religiones. En este momento, si ustedes fueran el jurado, yo no sé si ustedes los declaran culpables o libres. ¿Qué dice el veredicto? ¿Dicen verdad o mentira? ¿Qué dicen? Culpable, mentira, falso o verdadero, falsos, mentirosos, falsos, engañadores, mutiladores. ¿Y qué dice Pablo? Que hay que apretarle los labios. ¿Y qué mejor forma de taparles la boca? De exponiendo la verdad de que están mintiendo. Son unos mentirosos. Comenzando desde el Papa hasta el último, todos han mentido. El apóstol Pablo mencionó que la segunda llegada del Señor a la tierra no vendría sin que antes viniese la apostasía. En otras palabras, después de la muerte de Pablo, como registra la historia, vinieron 2000 años de apostasía. Y después de la apostasía vendría el Señor. ¿A qué? Dice el apóstol Pablo, a destruir a ese inicuo, a destruir ese sistema religioso con el espíritu de su boca, con su palabra, con esta ciencia de la gracia y el apostolado. Veamos un aparte más de una conferencia mundial de Jesucristo hombre. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Es importante notar, o sea, las personas hoy en las iglesias no leen eso. La gente piensa que Pedro y Pablo eran cristianos, que era el mismo grupo, pero no, eran dos evangelios diferentes, uno circuncisión y otro incircuncisión, que es muy diferente. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, Jacobo es Santiago y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles.
y ellos ¿a dónde? ¿Ve la división que hay ahí? Y ellos a los judíos, a la circuncisión. Entonces Bernabé y Pablo a los gentiles. Quiere decir que Pedro no tiene que estar predicando a los gentiles. Número uno, no tiene que estar metido en Roma. Número dos, no tenía que haber llegado a España. Ellos tenían que haberse quedado con la circuncisión, que son el grupo judío. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ya ahí hay meses que pasaron. Aquella reunión terminó y luego al tiempo Pedro llegó a Antioquía entendiendo que ya habían tenido un acuerdo de que, Pablo y Bernabé a los gentiles, nosotros a la circuncisión, pero pasa un tiempo y ahora aparece en Antioquía Pedro, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ya Pablo está molesto porque ya van 14 años. Les resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué? Mira el verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, el amigo de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, ahora es delante de todo. Primero fue cara a cara, pero no hizo caso. Ahora delante de todo. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mira quién es el apóstol Pedro, el primer papa. ¿Por qué obligas? Mira, el que está en contra de nuestro mensaje es porque está judaizado y no se da cuenta. Yo personalmente no conozco ningún otro ministerio que haya sacado esta división de la circuncisión e incircuncisión a la luz. Nadie lo ha entendido. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy seguro que la conclusión de Pedro fue esta. Mira, si nosotros no sacamos del medio a este hombre, nos van a eliminar a todos nosotros y se va a quedar él con los gentiles, con el evangelio de los gentiles. A este hombre hay que sacarlo del medio. Y yo desde este púlpito a todas las naciones, con evidencia, yo quiero mostrar dónde Pedro y los demás ancianos procuraron matarlo. Ellos dijeron, este hombre hay que quitarlo del medio. Dice, venido el día, algunos de los judíos, ¿de los qué? Tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pedro. ¿A quién? A Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes. ¿Y a quiénes? Mantén esa palabra anciano en tu mente. Y a los ancianos, y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora, fíjate que ellos fueron, ¿dónde? A los ancianos. ¿Fueron dónde? El verso anterior. A los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos. Usted dirá, no, pero esos sacerdotes eran falsos, no eran cristianos. ¿Y esos ancianos quiénes eran? Fíjate si eran los mismos llamados creyentes que en el capítulo 21, para que lo vean, verso 17, mira si son los mismos ancianos. Capítulo 21, verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, está hablando Pablo, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos allí, ¿quiénes? Entonces los ancianos son amigos de Jacobo. ¿Y quién es Jacobo? Santiago. ¿Y quién? Esos ancianos serán los mismos que fueron a ver cuando estaban ayunando para matar a Pablo. Yo acuso por este púlpito, declaro palabras escritas históricas. Quienes le dieron muerte a Pablo en Roma fue Pedro, Juan, Jacobo y los demás ancianos. Y lo hicieron con maldad en sus corazones para predicar un falso evangelio
a todos los gentiles y por 2000 años han engañado, han embrujado con un falso evangelio a todo el pueblo gentil. El pueblo ha sido engañado. Roma es culpable de engañar al mundo. Los evangélicos, todo grupo cristiano que está con los 11 apóstoles, están contaminados con la misma blasfemia. Esa es mi posición como presidente mundial de la gracia. Esa es la posición de nuestro ministerio. Amigo, usted ha sido testigo de una exposición irrefutable de evidencia histórica, científica y bíblica. La pregunta es, ¿quiere usted continuar siendo víctima de esos hombres malos y perversos engañadores? ¿O quiere usted salir del engaño de la religión y con nosotros confrontar la historia? Bendecidos.